Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos brinda una amplia panorámica de la relación entre Dios y la humanidad, a través de historias que nos conmueven, nos desafían y nos inspiran. Entre estas historias, destaca la de Abraham y el sacrificio de Isaac, un relato que nos sumerge en las profundidades de la fe y la obediencia. La historia de Abraham y el sacrificio de Isaac es un poderoso ejemplo de la relación entre la fe y la obediencia. Abraham, conocido como el padre de la fe, fue llamado por Dios a dejar su tierra natal y dirigirse a una tierra que Dios le mostraría. A lo largo de su vida, Abraham demostró una fe inquebrantable en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. La promesa divina a Abraham y Sara marcó el comienzo de una historia extraordinaria. A pesar de su avanzada edad y la esterilidad de Sara, Dios les aseguró que serían bendecidos con un hijo. Para ellos, esta noticia fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad de la desesperanza. Imagina el asombro y la incredulidad que experimentaron al escuchar estas palabras divinas. ¿Cómo podría ser posible tener un hijo a esa edad? Sin embargo, confiaron en la promesa de Dios, sabiendo que su poder no conoce límites. El nacimiento de Isaac fue un momento de gozo indescriptible para Abraham y Sara. Después de años de espera y oración, finalmente sostuvieron en sus brazos al hijo que tanto anhelaban. Isaac, cuyo nombre significa risa, simbolizaba la alegría y el asombro que acompañaron su llegada al mundo. Cada risa de Isaac era un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios y de su capacidad para hacer lo imposible posible. La historia de Abraham y Sara nos enseña una lección invaluable sobre la fe y la perseverancia. A pesar de las circunstancias adversas y aparentemente imposibles, no perdieron la esperanza ni la confianza en Dios. Su fe inquebrantable les permitió presenciar el cumplimiento milagroso de la promesa divina. En medio de la esterilidad y la vejez, Dios obró un milagro y les dio un hijo, demostrando una vez más que nada es imposible para Él. El nacimiento de Isaac no solo fue un evento significativo para Abraham y Sara, sino que también marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia de la redención. A través de la línea de descendencia de Isaac, Dios cumpliría su plan para bendecir a todas las naciones de la tierra. Este hijo, nacido de la fe y el poder de Dios, sería el precursor de la promesa más grande de todas, la venida del Mesías, quien traería salvación y redención al mundo. La relación íntima entre Abraham y Dios alcanzó su punto máximo cuando Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su único hijo, Isaac, en el monte Moriah. Esta solicitud fue más que una simple prueba. Fue una prueba de fe que desafió los cimientos mismos de la relación entre Abraham y su Creador. Imagina la angustia y la confusión que Abraham debió de sentir al recibir esta orden divina. Después de esperar tanto tiempo y experimentar el milagro del nacimiento de Isaac, ¿cómo podía Dios pedirle que sacrificara a su propio hijo? La mente de Abraham debió de estar llena de preguntas y dudas, pero en medio de su tormento interior, encontró la fuerza para obedecer. La fe de Abraham fue puesta a prueba de la manera más difícil posible. ¿Debería obedecer a Dios a pesar del dolor y la angustia que sentiría al sacrificar a su amado hijo? ¿Podría confiar en que Dios tenía un propósito mayor que él no podía comprender completamente? La agonía y la obediencia de Abraham se hicieron aún más evidentes mientras se preparaba para llevar a cabo el sacrificio ordenado por Dios. A pesar del dolor y la confusión que seguramente llenaban su corazón, Abraham decidió confiar en la voluntad divina y obedecer sin titubear. Con un corazón pesado pero firme determinación, Abraham se dispuso a realizar todos los preparativos necesarios para el sacrificio. Reunió la leña y preparó el altar, consciente de que estos serían los elementos necesarios para llevar a cabo
el acto de obediencia más difícil de su vida. Junto con Isaac y algunos siervos, Abraham partió hacia el monte Moria, llevando consigo los instrumentos necesarios para llevar a cabo el sacrificio ordenado por Dios. En el camino, el silencio llenaba el aire, interrumpido solo por el crujir de la leña y el sonido de los pasos que resonaban en el sendero. Durante el viaje, Isaac, ajeno al destino que le aguardaba, preguntó a su padre sobre el cordero que sería ofrecido en sacrificio. Sus inocentes preguntas resonaban en el corazón de Abraham, quien guardaba en su interior el secreto doloroso de lo que estaba por suceder. ¿Cómo podría explicarle a su hijo la verdad detrás de sus palabras sin romper su corazón? A medida que se acercaban al lugar designado para el sacrificio, Abraham luchaba internamente con la carga abrumadora de su deber hacia Dios y el amor inquebrantable que sentía por su hijo. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y cada momento de silencio se llenaba con la agonía de una decisión que cambiaría su vida para siempre. El monte Moría se erguía imponente, envuelto en un silencio cargado de tensión. Abraham, con el corazón en un puño, se preparaba para llevar a cabo el mandato divino, aunque su alma se estremecía ante la idea de sacrificar a su propio hijo. Cada paso hacia la cima del monte parecía más pesado que el anterior. El eco de sus propios pensamientos resonaba en su mente, cuestionando si realmente estaba dispuesto a llevar a cabo este acto de obediencia extrema. Cuando finalmente llegaron al lugar designado, Abraham construyó el altar con manos temblorosas, sintiendo el peso del cuchillo que llevaba consigo. Mientras preparaba el sacrificio, su mente se llenaba de dudas y temores, pero su fe seguía firme. A su lado, Isaac observaba con curiosidad, sin sospechar el destino que le aguardaba. Entonces, en el momento más crítico, cuando el filo del cuchillo estaba a punto de descender sobre Isaac, una voz celestial resonó en el aire. Un ángel del Señor descendió con un mensaje de esperanza y salvación. «Abraham, detén tu mano», clamó el ángel, con palabras que parecían romper el silencio de la montaña. «No hagas daño a tu hijo. Dios ha visto tu fe y tu obediencia. Mira, allí, entre los matorrales, hay un carnero. Tómalo y ofrécelo como sacrificio en lugar de tu hijo». El corazón de Abraham se llenó de asombro y gratitud mientras contemplaba la provisión divina. Con manos temblorosas pero llenas de alivio, liberó a Isaac y tomó al carnero, ofreciéndolo como sacrificio en lugar de su amado hijo. En ese momento, comprendió la profundidad del amor y la fidelidad de Dios, quien nunca deja desamparados a aquellos que confían en Él. Mientras el aroma del sacrificio ascendía hacia el cielo, Abraham se arrodilló en humilde adoración, dando gracias por la vida de su hijo y por la intervención divina que había preservado su familia. En ese lugar sagrado, entre lágrimas de alegría y alabanza, Abraham experimentó el poder transformador de la fe y la gracia de Dios. La respuesta de Abraham fue un acto de profunda confianza y obediencia. A pesar de sus dudas y temores, decidió seguir adelante y cumplir con la voluntad de Dios. En ese momento crucial en la cima del monte Moria, Abraham demostró su disposición a obedecer a Dios en todo, incluso cuando eso significaba sacrificar lo más preciado para él. El sacrificio de Isaac en el monte Moria no fue solo una prueba para Abraham, sino también un acto de profunda confianza en la providencia divina. Aunque no entendía completamente los caminos de Dios, confió en que Dios tenía un propósito mayor y que su amor y fidelidad nunca lo abandonarían. La historia de Abraham y el sacrificio de Isaac trasciende el tiempo y el espacio, dejando un legado eterno de fe y confianza en Dios. A través de este acto de obediencia radical, Abraham nos enseña que la verdadera fe implica confiar en la providencia divina incluso en los momentos más oscuros
y desconcertantes de la vida. Su ejemplo nos desafía a depositar nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él siempre proveerá y que su amor y fidelidad son inquebrantables. En medio de las pruebas y tribulaciones, podemos encontrar consuelo y esperanza en la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. El sacrificio de Isaac no solo revela la profundidad del compromiso de Abraham con Dios, sino también el amor inquebrantable del Padre Celestial por sus hijos. Aunque la orden de Dios parecía contradictoria y desconcertante, Abraham obedeció sin vacilar, confiando en que Dios tenía un propósito mayor y que sus planes eran perfectos. En este acto de obediencia radical, Abraham demostró su fe inquebrantable y su compromiso absoluto con la voluntad de Dios, estableciendo un ejemplo perdurable para las generaciones venideras. El sacrificio de Isaac no solo revela la profundidad del compromiso de Abraham con Dios, sino también el amor inquebrantable del Padre Celestial por sus hijos. Aunque la orden de Dios parecía contradictoria y desconcertante, Abraham obedeció sin vacilar, confiando en que Dios tenía un propósito mayor y que sus planes eran perfectos. En este acto de obediencia radical, Abraham demostró su fe inquebrantable y su compromiso absoluto con la voluntad de Dios, estableciendo un ejemplo perdurable para las generaciones venideras. Así como Abraham confió en la provisión divina en el monte Moría, también nosotros podemos confiar en Dios en medio de nuestras propias pruebas y tribulaciones. Su fidelidad es nuestra roca en tiempos de incertidumbre. Su amor es nuestra fortaleza en momentos de debilidad. Al igual que Abraham, podemos encontrar consuelo y esperanza en la promesa de que Dios está con nosotros en todo momento, obrando todas las cosas para nuestro bien. El sacrificio de Isaac es un recordatorio poderoso de que la fe verdadera no siempre es fácil ni cómoda. A menudo requiere sacrificio, renuncia y confianza radical en la providencia divina. Sin embargo, también nos recuerda que, cuando confiamos en Dios y obedecemos su voz, somos testigos de su poder redentor y experimentamos su gracia transformadora en nuestras vidas. En última instancia, la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac nos desafía a examinar nuestra propia fe y compromiso con Dios. Estamos dispuestos a confiar en su provisión incluso cuando los caminos parecen oscuros. ¿Estamos preparados para obedecer su voz incluso cuando nos lleva a lugares desconocidos y difíciles? La historia de Abraham nos insta a responder con un sí incondicional, confiando en que Dios siempre está con nosotros y que su amor nunca fallará. Ha sido un verdadero placer compartir contigo esta fascinante exploración de la palabra de Dios. Esperamos que hayas encontrado inspiración, reflexión y fortaleza en las historias y lecciones que hemos compartido juntos. Recuerda que este viaje no termina aquí. Te animamos a seguir buscando la sabiduría y la guía de Dios en tu vida diaria. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando las maravillas de la fe y la espiritualidad. También te invitamos a compartir este contenido con tus seres queridos y a dejar tus comentarios y reflexiones en la sección correspondiente. Gracias por ser parte de esta comunidad de aprendizaje y crecimiento espiritual. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre en tu camino. Hasta la próxima.